Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a hablar del archivo de Electro, que es un manualito que nos ha venido de la mano de Outremer Ediciones, que la verdad es bastante finito. La verdad es que no es especialmente caro. Como suele ser habitual en Outremer, que era una editorial que hasta ahora no conocía y que supongo que debe ser bastante nueva. Además que habréis visto que he hablado de algunos de los juegos que ha sacado, Ney, por ejemplo, a las tierras hundidas y ese tipo de cosas. Está haciendo cosas que a mí me están gustando bastante. De hecho, este manual es de Code of Lizard King, de una gente que se llama Code of Lizard King, y lo sacaron el año pasado. La verdad es que me pasó un poco por debajo del radar, porque a pesar de que lo había visto en algunos vídeos, me daba la sensación de que quizás era simplemente una ambientación OSR. Tiene bastante de esto, pero es un juego de rol. En realidad es un juego de rol. Es un juego de rol que tiene algunas mecánicas que ya hemos visto en otros juegos. De hecho, uno de los juegos que te recomiendan para adentrarte es Mouse Ritter. Tiene algunas cositas que me recuerdan a Mouse Ritter un poco. No es Mouse Ritter. No es Mouse Ritter antes de continuar. Y la verdad es que con esa portada que parece así como un poco, me recuerda a Tintín, la verdad, me recuerda a cómics franco-belgas y ese tipo de cosas. Da una sensación de que no sabemos exactamente de qué nos vamos a encontrar. No sabemos si es fantasciencia, si es OSR, qué es lo que nos vamos a encontrar. Y nos vamos a encontrar un poquito de todo. De hecho, vamos a hacer un tiempo de dados un poco fuera de uso, principalmente porque creo que vale más la pena que os enseñe el interior, así para variar. Supongo que a lo mejor los de gente de otra me dicen, no, no lo enseñes, que le estás señalando todo el juego. Si me dicen eso, pues tendremos que quitar este vídeo. Es un poco lo que hay. Pero vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que tenemos. Es un juego de rol que es minimalista, principalmente porque esto que estáis viendo aquí es súper fino. Realmente son, creo que aquí tengo el recuento de páginas, 74 páginas. 74 páginas donde tenemos sistema y tenemos ambientación. Nos indican de que no es exactamente un juego completo. O sea, que faltan elementos. Y sí, es verdad, faltan elementos. No hay aventuras aquí, a pesar de que hay ideas de aventura. Faltan algunas cosas. Intenta ser un juego de rol. Cuando digo de minimalista, me refiero que es muy fácil. Es muy fácil crear personajes, es muy fácil desarrollar personajes. Hay algunas cosas que pueden llegar a ser un poco complejas para jugadores novatos, sobre todo el sistema de magia. Y que quizás para la gente que sobre todo es más nueva y que normalmente quiera cosas con bastante granularidad, a lo mejor se les queda corto. Pero vamos a echar un vistazo acerca de lo que hay aquí. El archivo de Electro tiene el nombre de Electro, no por el Electro de Spider-Man, sino porque hay un mar, una especie, lo que llaman aquí el mar de Electro, que en realidad no es un mar, es un desierto. Lo que pasa es que aquí la palabra mar se utiliza de distintas maneras. Una cosita que habría que comentar. El mapa te viene en una paginica. Esto, como se os pierda, esto no está reproducido dentro del libro. Así que id con cuidado. Además viene con, si pedís la edición física, viene con PDF para digital, que es un poco lo que vamos a ver. Y si nos vamos con la... Esperad un segundico, que esto no lo tenga mal. Si nos vamos con la edición digital del mapa, esto es lo que encontramos con el mapa. Como podéis ver, es un mapa no precisamente demasiado exacto, pero que ya más o menos indica los distintos lugares que nos podemos llegar a encontrar. ¿De acuerdo? Vamos al archivo de Electro de nuevo. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues aparte de que tenemos un índice y un poco lo que os había comentado de que no recomiendan tener este juego para empezar. De hecho, os recomiendan caer, Ritters, ese tipo de cosas. Nos ponen una serie de puntos bastante concretos acerca del mundo. El hecho de que es un mundo un poco fantástico en el cual hubieron una raza que se llamaban los antiguos, que trajeron a la humanidad, luego desaparecieron y dejaron algo llamado la tinta antigua. La tinta antigua es un poco, para que os hagáis una idea, es un poco como la melange o la especia
del universo de Dune, que es una especie de sustancia que te permite proyectarte a un lugar llamado el Ultramundo, que es un lugar de espíritus y donde se puede extraer poder mágico. Y esto evidentemente se convierte en un recurso realmente bastante potente. Además, no, la motivación no es el oro ni la plata, porque además son abundantes en el mundo de juego. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de cómo se juega, y cómo es el mundo de juego. El sistema de juego es, además podéis ver, por cierto, esto es la creación de personaje, que es una página. Bueno, en realidad no es una página porque te hace elegir otras cosas que están en otras páginas, pero está bastante resumido. Es una creación pseudo aleatoria porque eliges algunas cosas, pero realmente los atributos los tiras. El sistema es tirar dado de 10 y tirar por debajo de lo que tengáis de atributo. Hay mecánicas de ventaja y de desventaja. Va por puntos de golpe. Tenemos el tema de que se eligen los trasfondos y se eligen, por ejemplo, lo que serían las clases. Lo que serían las clases, principalmente lo que nos hace que cuando subimos de nivel podemos elegir toda una serie de habilidades que podemos tener. Hay 3 clases, que son el arreglador, que es algo así como el pícaro. El vagabundo, que sería lo más parecido al guerrero porque tiene sus maniobras de combate. Y luego tendríamos el brujo, que son unos inhaladores de tinta. Sí, la tinta aquí se esnifa. Aquí tendríamos la explicación de lo que sería la mecánica básica, que como podéis ver es súper sencilla. O sea, son dados de 10. Dados de 10 tiras por debajo. Se tiran más dados. Sobre todo se tiran más dados, sobre todo en el combate. El combate es bastante rápido. Estas son las reglas de combate. Realmente, cuando atacas, das. O sea, literalmente. Cuando atacas, das. Otra cosa es cuando atacas, porque hay una tirada de iniciativa, que normalmente va por, si no recuerdo mal, una de las habilidades, que creo que es agilidad. Una tirada de velocidad. No, velocidad. Hay algunas que otras maneras, sobre todo si eres vagabundo, pero fundamentalmente es eso. Cuando tú atacas, haces el daño que te toca. La armadura reduce. Cuando te llegan a 0 puntos de golpe, las probabilidades son prácticamente del 50% de morirte. Y bueno, pues los avances son por puntos de experiencia dependiendo de algunos objetivos, cosa que es una cosa bastante moderna, mucho que ya lo vimos en su día en Dungeon World, pero ha sido adoptada por otros juegos como por ejemplo Games de Dark Master y ese tipo de cosas, principalmente para qué. Esto normalmente suelen ser indicadores de qué es lo que te da los puntos de experiencia, que cualquier persona que sea experto dungeonero os dirá que es principalmente lo que condiciona la experiencia de uso. Si tú en Dungeons and Dragons das los puntos de experiencia por matar bichos, Dungeons and Dragons va de matar bichos. Si das puntos de experiencia por progresar en la historia, Dungeons and Dragons va de progresar en la historia. Esto es una cosa que va dependiendo de qué va. Aquí normalmente es de conseguir tesoros, conseguir objetivos, aprender cosas sobre el mundo, establecer relaciones significativas y si habéis sobrevivido por los pelos. Que esto prácticamente sería lo que daría los puntos de experiencia, que además son aleatorios. Son un poquito aleatorios, principalmente porque se tiran y luego se cogen los puntos de experiencia de la tirada mayor, ese tipo de cosas. Además, cuando subís cuando subís de nivel, se ganan puntos de golpe y se aumentan 2 atributos en uno. El equipo tiene marcas de uso. Marcas de uso. A las 3 usos se va. Dependiendo de qué tipo de equipo, puede ser que se marquen o no. Sobre todo con las armas y las armaduras, que tienen como una especie de punto intermedio entre los dados de uso que habían en otros juegos. Aquí solo se utilizan en algunas ocasiones. Por ejemplo, las antorchas no tienen dado de uso, sino que hay, por ejemplo, en la tirada de exploración, cuando sacas si no recuerdo mal, un 3, se gastan las antorchas. Tenemos por aquí una tabla de precios. Una tabla de precios, daños. En la aguja, por cierto, esto es una errata. Esto es una errata. La aguja no hace 12 dados de 4. Si no me equivoco, aquí pone que hace 2 dados de 4. De hecho, viene aquí una fe de ratas. La armadura, como ya he comentado, reduce daño. Los conjuros que os había dicho que era un poco lo más complicado, son ad hoc. O sea, generas un nombre de conjuro como brujo, le dices lo que quieres hacer con el nombre, porque el nombre va a ser bastante aleatorio, y dependiendo lo que el máster considere que sea, el máster que aquí se llama evidente, considere que sea
la potencia del conjuro te dirá si te va a costar más o menos gotas. Que las gotas, evidentemente, como son tesoros, que eso es lo que utilizas para hacer la magia, evidentemente van a ser cosas limitadas. Viaje a la exploración, estos son tiradas de encuentro. Estos son cómo resolver las tiradas de encuentro. Esto sí que es bastante USR. Hecho de 1 encuentro, 2 indicios de encuentro, 3 gastas. Esto es bastante USR. O sea, yo he llegado a adoptarlo bastante, sobre todo haciendo adaptaciones clásicas. Una breve cronología del mundo, en la cual, bueno, empieza con la era írrica, que son como una especie de insectoides que hay por el mundo, por sobre todo las debajo de la superficie. Cuando llegan los antiguos, cuando las grandes eras de la magia. Y aquí hay un resumen de las distintas zonas que vamos a ver después. Vamos a hablar un poco de la tinta antigua, del ultramundo, como podéis ver. Por cierto, lo estamos viendo un poco desacompasado, porque esto sería una parte del... Esto sería la página de la izquierda y esto sería la página de la derecha. Entonces, como podéis ver, esta ilustración me sale cortada aquí. Pero en un principio, cuando lo abres, si abres, por ejemplo, esta página. Si abres, por ejemplo, esta página, podéis ver, o no ver, porque me está troleando, que sale completamente. La ilustración. Tenemos una lista de las facciones. Y aquí a 2 páginas normalmente tenemos las distintas regiones con semillas de aventura y un poco lo que nos podemos encontrar en los encuentros de los lugares. Hay algunas cosas que recuerdan un poco... estaba a punto de decir Mononoke, pero no Nausicaa. Hay unas cuantas cosas que recuerdan a Nausicaa porque hay lugares donde hay grandes criaturas. Hay una zona que está invadida por un hongo que lo destruye todo. Eso es muy Nausicaa también. Hay ciertas zonas que son zonas completamente devastadas, otras zonas que están cercanas al ultramundo, que es el mundo de los espíritus, donde más o menos se puede llegar a saltar. Hay una ciudad donde hay una especie de golem que dice ser un espíritu antiguo, no nos queda muy claro si lo es de verdad, que es el que gobierna la ciudad de la magia. Los paramos espora, que es todo lo que había comentado yo antes con la enfermedad. Los monstruos, hay poquitos monstruos y la mayor parte de los monstruos prácticamente tienen 3 atributos, que es los puntos de golpe, la puntuación de habilidad, recordad que es tirar por debajo, en caso de que hagan una tirada, y el daño que provocan, que ya sabéis que aquí el impacto es automático. Y sí, aquí hay también otra errata. El golem de tinta no hace 28 de 6... Perdón, 28 de 8 de daño. Hace 2. Hace 2, creo. ¿2 o 8? Espera. Vamos a mirarlo. Pues. Hace 2 dados de 8. Sí, no es tampoco tan brutal. Y bueno, tenemos aquí un pequeño generador de PNJs, lo que saques en un cadáver. Un poquito cómo funciona el tema de las esporas, que ya os había comentado. Y una lista de inspiraciones, donde tenemos desde Mothership, Nausicaa y el Valle del Viento, que lo hubiera dicho. Maw Ritter, el del Scrolls 3, Dune, como no, con esa tinta antigua que parece la Melange. Y una hoja de personaje también bastante minimalista y nos prometen más suplementos en el camino. Y la verdad, el archivo de Electro está bien. Si queréis un juego de rol minimalista la verdad, tiene bastante personalidad. Tiene bastante más personalidad de la que esperaba. Porque además, si de confesar, me vino con el paquete de todas las cosas de Outremer y ha sido lo último que he abierto. Y me gusta. La verdad es que me gusta. No sé cómo funcionará a nivel de jugarlo, porque quizás con la gente con la que juego quizás les parezca demasiado simple. Pero las ideas están bastante guay. Quizás para adaptarlas, quizás para otro juego, que quizás tenga un poquito más de reglas. Quizás incluso con White Hack, quizás, o con Black Hack. Quizás se podría llegar a utilizar. De todas maneras, Archivo de Electro tiene una buena... Tiene bastante buena pinta. Por lo menos, bueno, estaba a punto de decir que quería decir bastante buena tinta, o quizás buena tinta. De todas maneras, esto está bien. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.